Hace 3.000 millones de años, si hubieras sobrevolado nuestro sistema solar, habrías visto algo extraño. Marte no era roja, era azul. Los océanos se extendían por la mitad de su hemisferio norte. Los ríos excavaban valles tan anchos como continentes. La lluvia caía sobre sus llanuras. Y no muy lejos, Venus, ese planeta que hoy llamamos un infierno, quizás era templado, cubierto de agua, bañado por una luz más cálida que la nuestra, pero no mortal. Dos mundos vivos, al alcance de la mano. Luego, algo se rompió. En Marte, un núcleo se enfrió, un escudo invisible se apagó, y el viento solar comenzó a roer la atmósfera como una goma borra un lápiz. En Venus, un efecto invernadero descontrolado convirtió los océanos en vapor y la superficie en un horno. En unos pocos cientos de millones de años, un parpadeo a escala cósmica, dos planetas potencialmente habitables se convirtieron en los mundos más hostiles de nuestro vecindario. Pero aquí está la pregunta que lleva décadas obsesionando a los científicos, la que mantiene en pie noches enteras a ingenieros, biólogos, físicos y soñadores. ¿Y si pudiéramos invertir ese proceso? ¿Y si hoy tuviéramos las herramientas para despertar a Marte, para enfriar Venus, para soplar una nueva atmósfera sobre un mundo muerto y plantar en él las semillas de la vida? Eso es lo que llamamos terraformación. Y ya no es solo ciencia ficción. Lo que vamos a explorar juntos en este video es quizás el proyecto más ambicioso que la mente humana haya concebido jamás. Más grande que las pirámides, más grande que la bomba atómica, más grande que el Apolo. Estamos hablando de transformar un planeta entero, su química, su física, su biología, para que se parezca a nuestra Tierra. Estamos hablando de crear un segundo hogar para la humanidad a decenas de millones de kilómetros de aquí. Vamos a ver cómo los científicos planean hacerlo, qué obstáculos parecen casi insuperables, qué nuevas ideas acaban de cambiar las reglas del juego y, sobre todo, cuánto tiempo tardaría realmente. Si estás viendo este video y te gustan los temas que hacen girar la cabeza, suscríbete al canal y deja un like. Nos ayuda enormemente a continuar con este trabajo. Y en la descripción encontrarás un enlace si deseas apoyar el canal con una donación. Cada contribución nos permite preparar videos más ricos y mejor documentados. Cuéntanos también en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y qué hora es en tu zona ahora mismo. Empecemos por el principio, por una palabra, una sola palabra, deslizada en una revista de ciencia ficción cierta mañana de 1942, que acabaría aterrizando en los laboratorios de la NASA. En julio de 1942, un escritor estadounidense llamado Jack Williamson publica un relato en la revista Astounding Science Fiction. El título del relato es Collision Orbit. La historia en sí no quedaría en la memoria, pero en sus páginas, Williamson emplea por primera vez un verbo que nunca había existido hasta ese preciso momento: terraforming. Lo utiliza de pasada, casi como algo evidente, para describir la transformación de un asteroide en un mundo habitable. Una palabra compuesta del latín terra, la tierra, y del verbo to form, moldear, terraformar, dar forma a imagen de la tierra. Esa palabra recorrería un camino silencioso durante 20 años, hasta que un astrónomo de 26 años, Carl Sagan, decidiera tomarse la idea en serio. Estamos en 1961. La Guerra Fría está en pleno apogeo, los primeros cohetes atraviesan la atmósfera y nadie sabe aún con certeza qué se esconde bajo las espesas nubes de Venus. Sagan publica en la revista Science un artículo que dejará atónita a la comunidad científica. Propone, de manera rigurosa, un método para modificar la atmósfera de Venus, no en una novela, en una publicación académica, con ecuaciones, con datos. Por primera vez en la historia, un científico de prestigio trata la terraformación como un verdadero problema de ingeniería. Su idea era, en retrospectiva, imperfecta. Sugería sembrar las nubes venusianas con algas fotosintéticas para convertir el dióxido de carbono en oxígeno, sin saber aún cuán aplastante era la atmósfera de Venus. Pero lo esencial no era la solución. Lo esencial era la pregunta. Sagan acababa de abrir una puerta. En las décadas siguientes, la propia NASA organiza coloquios sobre transformación planetaria. Ingenieros, biólogos y físicos se reúnen para reflexionar seriamente sobre lo que todavía parece una locura dulce. En 1976, la agencia llega incluso a utilizar un término oficial, ecosíntesis planetaria, para designar estos trabajos. En Francia, los lingüistas buscaban sus propias palabras. En 1995 se propone ecogénesis. En 2008, el término biosferización se consolida en los diccionarios oficiales.
definido como la transformación de un planeta para crear en él condiciones similares a la biosfera terrestre. Pero detrás de estas palabras eruditas hay una realidad muy concreta. En el espacio de 60 años, lo que era el sueño de un autor de revistas baratas se convirtió en un campo de investigación legítimo, estudiado en las mejores universidades del mundo, debatido en las revistas científicas más serias y tomado muy en serio por multimillonarios que construyen cohetes en sus patios traseros de Texas. Una palabra inventada en un relato olvidado plantó una semilla en la imaginación humana, y esa semilla, hoy, empieza a crecer. Antes de ir más lejos, hay que ponerse de acuerdo sobre lo que significa realmente terraformar un planeta. Porque la palabra se malentiende con frecuencia, y la confusión puede llevar a expectativas irreales, en ambos sentidos. La terraformación, en su definición más precisa, es el proceso mediante el cual se modifica deliberadamente la atmósfera, la temperatura, la superficie y la ecología de un cuerpo celeste para hacerlo semejante a la Tierra y habitable por los seres humanos. No simplemente habitable para microbios, no simplemente vivible bajo una campana de vidrio, habitable de manera autónoma, al aire libre, sin traje, sin equipo especial de supervivencia. Es una distinción capital. Construir una base lunar bajo una cúpula presurizada no es terraformación. Plantar verduras en un invernadero marciano no es terraformación. Terraformar un planeta significa cambiar el planeta mismo, su química de fondo, su dinámica atmosférica, su capacidad de retener el calor y proteger la vida de las radiaciones, hasta que un niño pueda correr al exterior, respirar el aire, sentir la lluvia sobre su piel. Este proyecto se distingue también de un concepto paralelo que los científicos llaman pantropia, del griego pan, todo, y tropia, transformación. La pantropia es la idea inversa. En lugar de modificar el planeta para adaptarlo al ser humano, se modifica al ser humano para adaptarlo al planeta. De editar genéticamente a los seres humanos para que resistan temperaturas extremas, una gravedad diferente, una atmósfera menos densa. Es un enfoque que la ciencia ficción ha explorado ampliamente y que la biología sintética empieza a rozar de manera concreta. En la práctica, estos dos caminos no se excluyen. Algunos investigadores imaginan una combinación de ambos para acelerar la colonización. Pero incluso antes de la terraformación completa, los científicos hablan de una etapa preliminar que denominan ecopoiesis, una palabra griega que significa literalmente la creación de las condiciones necesarias para la vida. La ecopoiesis consiste en sembrar un planeta con organismos pioneros, bacterias, algas, cianobacterias capaces de sobrevivir en condiciones extremas y de comenzar, muy lentamente, a modificar su entorno. Estos organismos trabajan como constructores invisibles, producen oxígeno, descomponen rocas, crean los primeros depósitos orgánicos que algún día podrán nutrir formas de vida más complejas. La ecopoiesis es la preparación del terreno. La terraformación es la casa que se construye sobre él. ¿Por qué este proyecto tiene una complejidad sin parangón en la historia de la ingeniería humana? Porque se trata de modificar simultáneamente decenas de sistemas interdependientes, a escala de un planeta entero, en periodos de tiempo que superan la vida de una civilización. Calentar o enfriar una atmósfera lleva siglos. Crear un ciclo del agua funcional lleva milenios. Generar suficiente oxígeno para que un ser humano pueda respirar libremente puede llevar cientos de milenios. Y todo eso debe mantenerse unido, estabilizarse, resistir perturbaciones, tormentas solares, variaciones orbitales, reacciones químicas imprevistas. Construir una pirámide lleva 20 años y miles de obreros. Terraformar un planeta es construir una pirámide del tamaño de un mundo y mantenerla en equilibrio mientras el universo entero intenta derribarla. Es la ingeniería más ambiciosa, más larga y quizás más necesaria que la humanidad haya imaginado jamás. Y para entender por qué es necesaria, para entender qué buscamos recrear, hay que entender primero lo que casi llegamos a tener. Hay que hablar de Marte, no la de hoy, fría y muerta, la de antes. Imagina que pudieras retroceder en el tiempo hasta hace 4.000 millones de años. Te posas en Marte, o más bien, en lo que se convertirá en Marte, y lo que ves no tiene nada que ver con el desierto ocre e irradiado que los rovers recorren hoy. Ves agua, mucha agua. El hemisferio norte está cubierto por un océano poco profundo, quizás 100 metros de profundidad en promedio, pero que se extiende por millones de kilómetros cuadrados. Ríos drenan las mesetas del sur hacia ese océano, ríos más anchos que el Amazonas, que esculpieron en la roca sistemas de valles que aún podemos ver hoy desde la órbita. Llueve, la nieve cae sobre las cimas volcánicas,
Los lagos se estancan en los cráteres. La atmósfera es densa, cargada de dióxido de carbono, no respirable para nosotros, pero gruesa, protectora, capaz de mantener agua líquida en la superficie. El cielo de Marte es quizás de un azul pálido, levemente rosado en el horizonte, bajo un sol un poco más lejano que el nuestro, pero todavía cálido. Esto no es especulación novelesca, son conclusiones científicas sólidas, construidas sobre décadas de datos. Los rovers Spirit, Opportunity, Curiosity y Perseverance han encontrado todos pruebas de este Marte acuático. Minerales arcillosos que solo se forman en presencia de agua líquida persistente. Depósitos de sulfatos que parecen los restos de un mar evaporado. Concreciones de hematita, pequeñas esferas ferrosas que los geólogos llaman arándanos marcianos, que se forman en aguas estancadas. El rover Curiosity exploró el cráter Gale, que fue en otro tiempo un lago tranquilo durante millones de años. Perseverance recorre hoy un delta de río fósil en el cráter G0, y más recientemente, en 2021, una colaboración franco-estadounidense publicó trabajos que avalan la hipótesis de un Marte con un clima frío pero húmedo todavía hace unos 3.000 millones de años. Uno de los investigadores de ese estudio lo resumió en una frase: si hubieras podido caminar por ese Marte con un traje espacial para el oxígeno, habrías encontrado la presión, las nubes, el agua líquida, la lluvia y la nieve. Todo eso estaba ahí, solo faltaba el oxígeno. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo pasamos de ese Edén primitivo al desierto irradiado de hoy? La respuesta cabe en una palabra: magnetosfera. La Tierra posee un campo magnético gigante, generado por los movimientos de su núcleo de hierro fundido. Imagina un escudo invisible que envuelve todo el planeta, desviando las partículas cargadas que fluyen continuamente desde el Sol, lo que llamamos el viento solar. Ese escudo hace dos cosas cruciales: protege la superficie de las radiaciones letales e impide que la atmósfera sea literalmente arrancada por el flujo de partículas. Marte también tenía ese escudo. Luego lo perdió. Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. Más pequeño significa un núcleo que se enfría más rápido. Y un núcleo que se enfría es un núcleo que deja de producir los movimientos convectivos necesarios para el efecto dinamo, el mecanismo que genera el campo magnético. Hace aproximadamente 3 o 4 mil millones de años, el núcleo de Marte se solidificó. El escudo se apagó. Lo que ocurrió después lo hemos observado directamente. La sonda MAVEN de la NASA, puesta en órbita alrededor de Marte en 2014, midió la tasa a la que el viento solar arranca hoy partículas de la atmósfera marciana. Y en 2025, un equipo dirigido por Shannon Corry publicó la primera prueba directa de un proceso aún más violento: la pulverización atmosférica, donde los iones del viento solar golpean las moléculas de la atmósfera y las expulsan al espacio como bolas en un billar. Este proceso, estiman los investigadores, era en otro tiempo 4 veces más intenso, cuando el Sol era más joven y más activo. Resultado: Marte perdió su atmósfera en unos pocos cientos de millones de años. La presión cayó. El agua líquida ya no podía existir en la superficie. Sin presión suficiente, el agua pasa directamente del estado sólido al gaseoso, sin llegar a ser líquida. Los océanos se congelaron. El hielo se sublimó hacia el espacio o quedó enterrado bajo el suelo. La temperatura media se desplomó. Y las radiaciones solares, ya sin barrera, hicieron la superficie hostil a cualquier forma de vida compleja. Marte murió, pero tiene memoria, y en esa memoria quizás haya un plan para revivirla. Para saber si es posible terraformar Marte, la primera pregunta que hay que hacerse es simple: ¿con qué contamos? ¿Cuál es el inventario del planeta? Empecemos por las buenas noticias, porque las hay. Marte gira sobre sí misma en 24 horas y 37 minutos. Es decir, apenas algo más que un día terrestre. Una coincidencia extraordinaria y bienvenida. Eso significa ciclos día-noche comparables a los nuestros, temperaturas que no se desploman durante meses en oscuridad total y ritmos biológicos a los que nuestros organismos probablemente podrían adaptarse. El eje de rotación de Marte está inclinado unos 25 grados respecto a su plano orbital, casi idéntico a la inclinación terrestre de 23 grados. Por tanto, hay estaciones en Marte: primaveras, veranos, otoños, inviernos. Menos marcadas que las nuestras, pero reconocibles. Hay agua en Marte, mucha más de lo que se pensaba hace 30 años. Hielo en los casquetes polares, capas de varios kilómetros de espesor. Hielo justo bajo la superficie, en vastas regiones del hemisferio norte. Indicios de lagos salados líquidos bajo el casquete polar sur. Y en las propias rocas, atrapada en minerales hidratados, agua químicamente ligada que representa un depósito considerable. Si toda esa agua se reuniera,
formaría un océano global de más de 100 metros de profundidad. El suelo marciano contiene también nitrógeno y argón en pequeñas proporciones. Hay óxidos de hierro, silicio, calcio, magnesio, elementos que las plantas necesitan para crecer. La gravedad es 1/3 de la terrestre. Es una limitación para el cuerpo humano a largo plazo, pero facilita el lanzamiento de materiales desde la superficie. Ahora, las malas noticias. La atmósfera marciana es casi inexistente. Representa aproximadamente una centésima sexagésima parte de la presión atmosférica terrestre. Está compuesta en casi el 95% de dióxido de carbono, con solo trazas de nitrógeno, oxígeno y argón. En esas condiciones, si te quitaras el traje en la superficie, tu sangre empezaría a hervir en pocos segundos, no por el calor, sino por la ausencia de presión, y morirías irradiado, porque esa atmósfera tan fina apenas filtra los ultravioletas y las radiaciones cósmicas. La temperatura media en la superficie oscila en torno a los -60 grados Celsius. En verano, cerca del Ecuador, puede hacer unos pocos grados positivos al mediodía. En invierno en los polos, baja hasta -125. Un termómetro marciano se parece a un termómetro polar terrestre al que alguien le hubiera arrancado todos los grados positivos. Y luego está la ausencia de magnetosfera, ese escudo apagado desde hace miles de millones de años. Sin él, el suelo marciano es bombardeado continuamente por radiaciones ionizantes que destruyen las moléculas orgánicas complejas y harían la superficie estéril para la mayoría de las formas de vida conocidas. En 2018, 2 investigadores de la NASA, Bruce Jakosky y Christopher Edwards, hicieron un inventario minucioso de todo el dióxido de carbono disponible en Marte, en los casquetes polares, en el suelo, en las rocas, en los minerales, para evaluar si había suficiente para reconstituir una atmósfera viable con solo calentamiento. Su conclusión fue brutal. No. Incluso movilizando todas las reservas de CO2 del planeta, solo se obtendría una atmósfera 2 veces menos densa que la actual, es decir, todavía 100 veces más fina que la nuestra. No es suficiente para que el agua permanezca líquida. No es suficiente para proteger contra las radiaciones. No es suficiente para permitir la respiración. Este resultado enfrió muchos entusiasmos. Significa que no se puede simplemente calentar Marte para fundir sus hielos y reconstituir una atmósfera de forma natural. Habrá que traer recursos del exterior o inventar tecnologías radicalmente nuevas. Lo que nos lleva a la pregunta central: si los recursos marcianos no son suficientes, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué herramientas ha puesto la ingeniería humana sobre la mesa para construir una atmósfera donde casi no la hay? Las respuestas, algunas audaces, otras casi poéticas en su desmesura, trazan juntas una hoja de ruta hacia algo que parecería un milagro, y que quizás no es más que una cuestión de tiempo y de voluntad. Esas soluciones existen. Son audaces, algunas parecen disparatadas a primera vista, pero todas se basan en física real. He aquí el arsenal del terraformador. La primera idea que aparece en casi todos los estudios serios es el gran espejo orbital. Imagina un panel reflectante de 125 kilómetros de radio, no de vidrio, sino una fina lámina de aluminio desplegada en el espacio, colocado en órbita alrededor de Marte para concentrar la luz solar sobre el casquete polar sur. El casquete sur de Marte contiene una capa de dióxido de carbono congelado sobre el hielo de agua. Si se calienta, ese CO2 se libera en la atmósfera, engrosa la cubierta gaseosa, amplifica el efecto invernadero, lo que calienta más el planeta, lo que libera aún más gas. Un círculo virtuoso de escalada térmica que los ingenieros llaman efecto de retroalimentación positiva. Robert Zubrin, el fundador de la Mars Society, estima que un impulso inicial de unos pocos grados podría desencadenar ese proceso y dejarlo desbocarse por sí solo. El proyecto ruso Znamia, en 1999, ya probó un pequeño espejo de 25 metros en órbita terrestre. La tecnología existe. La escala, en cambio, es otro asunto. El segundo enfoque, aún más espectacular, consiste en bombardear Marte con cometas o asteroides ricos en hielo y amoníaco. Los asteroides carbonáceos del sistema solar exterior contienen enormes cantidades de amoníaco, un potente gas de efecto invernadero que además contiene nitrógeno, el gas inerte que diluye nuestra atmósfera terrestre y que Marte posee en cantidades insuficientes. Desviando cuidadosamente decenas, incluso centenares de esos asteroides para hacerlos impactar en Marte, idealmente con la ayuda de cargas nucleares que modificarían sus trayectorias, se podría inyectar simultáneamente calor, agua, nitrógeno y gases de efecto invernadero. Sí, los impactos causarían destrucciones masivas a corto plazo, pero en un planeta sin vida,
no es más que un inconveniente de obra. Una tercera vía, más próxima a nuestras capacidades actuales, es la inyección industrial de gases de efecto invernadero artificiales. Los clorofluorocarbonos, los famosos CFC, responsables del agujero en la capa de ozono terrestre, son en realidad gases de efecto invernadero miles de veces más potentes que el dióxido de carbono. En Marte, donde no hay capa de ozono que proteger, se podrían construir fábricas en la superficie que produjeran continuamente esos gases y los inyectaran en la atmósfera. Subrin calculó que fábricas en funcionamiento durante varias décadas podrían espesar la atmósfera marciana lo suficiente para detener las radiaciones más peligrosas y permitir a los seres humanos desplazarse sin traje presurizado, con solo una máscara de oxígeno. Todavía no es respirable, pero es un primer paso colosal. La cuarta idea proviene de un equipo de Harvard, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y de la Universidad de Edimburgo, y fue publicada en 2019 en Nature Astronomy. Su principio es casi poético en su sencillez. En lugar de terraformar todo el planeta de golpe, una empresa de varios milenios, ¿por qué no empezar creando oasis? Pequeñas zonas habitables, protegidas por un material extraordinario, el aerogel de sílice. El aerogel de sílice es el sólido más ligero que existe. Está compuesto en casi el 98% de aire, atrapado en una red de fibras de dióxido de silicio a escala nanométrica. Se parece a humo solidificado y posee 3 propiedades simultáneas que lo convierten en un material casi milagroso para la terraformación local de Marte. Deja pasar la luz visible para permitir la fotosíntesis, bloquea los ultravioletas peligrosos y retiene el calor por debajo de él como una manta de vidrio. Los investigadores demostraron en laboratorio que una capa de 2 a 3 centímetros de aerogel es suficiente para elevar la temperatura del suelo por debajo más de 50 grados Celsius, suficiente para mantener agua líquida en la superficie en las regiones marcianas más favorables durante todo el año. Tras 20 años de presencia continua, la zona habitable bajo ese escudo se extendería hasta 15 metros de profundidad. Cúpulas cubiertas de aerogel podrían crear entornos donde las plantas podrían crecer casi sin mantenimiento. Todavía no es el Marte verde, pero es el principio. Un quinto enfoque, aún más reciente, explora las nanopartículas atmosféricas. Investigadores han propuesto fabricar partículas de polvo artificiales en forma de bastoncillos microscópicos, unos 9 micrones de longitud, aproximadamente el tamaño de algunas partículas de contaminación terrestre, y liberarlas continuamente en la atmósfera marciana. Estas nanopartículas están diseñadas para bloquear la radiación infrarroja térmica saliente mientras dejan entrar la luz solar, el efecto invernadero perfecto. Los cálculos sugieren que una liberación continua de estas partículas podría aumentar la temperatura global más de 10 grados Celsius en solo unos meses. Y si se quisiera anular el efecto, bastaría con detener la producción. Las partículas caerían por sí solas en pocos años. Por último, para coordinar todo esto, los ingenieros imaginan flotas de robots autónomos desplegados en la superficie, perforadoras, mezcladoras de atmósfera, bioreactores portátiles, que prepararían el terreno, construirían hábitats, producirían localmente gases útiles y podrían ir precedidos o acompañados de un ejército silencioso de pioneros biológicos. Organismos vivos, seleccionados o modificados para sobrevivir en condiciones que nada en la Tierra había habitado hasta ahora. Pero antes incluso de hablar de esos organismos pioneros, queda un problema que ninguna de esas herramientas resuelve. Un problema fundamental, que se yergue como un muro frente a todo el arsenal. Si construimos una atmósfera en Marte y no hemos resuelto el problema del viento solar, esa atmósfera se irá, lentamente, inexorablemente. Se evaporará hacia el espacio, como ya ocurrió una vez. Es la paradoja cruel en el corazón de toda discusión sobre la terraformación de Marte. Pasas siglos construyendo una atmósfera, calientas el planeta, liberas los gases, envías organismos, creas un ciclo del agua. Y durante todo ese tiempo, el viento solar sigue soplando, sigue arrancando, molécula a molécula, partícula a partícula, la cubierta gaseosa que tanto tardaste en constituir. A escala humana, no es visible. Hoy se pierden unos pocos cientos de toneladas de atmósfera marciana al año por efecto del viento solar, lo que parece insignificante. Pero a escala de milenios es una hemorragia mortal. A lo largo de millones de años, una atmósfera reconstituida sin protección magnética acabaría erosionándose por completo, como ya ocurrió hace varios miles de millones de años. Terraformar Marte sin recrear su escudo magnético es llenar una bañera con el tapón abierto. ¿Cómo recrear un campo magnético para todo un planeta? En la Tierra,
Ese campo lo produce el efecto dínamo, el núcleo de hierro líquido de nuestro planeta, mantenido fundido por el calor interno acumulado desde la formación del sistema solar, genera corrientes eléctricas que a su vez producen un campo magnético global. Marte ha perdido ese calor interno. Su núcleo se enfrió, se solidificó y el efecto dínamo se apagó. En teoría se podría intentar reiniciar el núcleo inyectándole energía, pero las cantidades necesarias serían tan colosales que la idea supera toda ingeniería concebible por ahora. Entonces los científicos pensaron de otra manera. Si no se puede crear el campo magnético desde el interior del planeta, ¿por qué no crearlo en el exterior? En 2017, durante un taller de la NASA titulado Planetary Science Vision 2050, el Dr. Gene Green, entonces director de la División de Ciencias Planetarias de la agencia, presentó una idea muy comentada: colocar un dipolo magnético artificial en el punto de Lagrange L1 entre el Sol y Marte. El punto de Lagrange L1 es la posición en el espacio donde la gravedad del Sol y la de Marte se equilibran exactamente. Un objeto colocado en ese lugar permanece indefinidamente, como suspendido entre los dos cuerpos. Un imán potente en ese punto preciso desviaría el viento solar antes de que llegara a Marte, creando una especie de paraguas magnético para todo el planeta. Las simulaciones realizadas por el Community Coordinated Modeling Center de la NASA mostraron que ese escudo dipolar podría efectivamente reducir la erosión atmosférica a un nivel manejable. Según las predicciones, con ese escudo en su lugar y la atmósfera marciana espesándose naturalmente gracias al calentamiento, la temperatura global de Marte podría aumentar varios grados en pocas décadas, suficiente para desencadenar la fusión parcial de los casquetes polares y el engrosamiento de la atmósfera sin intervención adicional directa. El propio Green reconoció que la idea podía parecer extravagante, pero insistió en un punto crucial: las investigaciones para crear magnetosferas en miniatura con el fin de proteger a los astronautas y a las naves espaciales de las radiaciones ya están en marcha. La tecnología a pequeña escala existe. El reto es llevarla a una escala planetaria. Otro enfoque, aún más creativo, aprovecha un recurso que Marte ya posee: su luna Phobos. Phobos es una pequeña luna irregular, probablemente un asteroide capturado, que orbita tan cerca de Marte que completa su órbita en solo 8 horas. Un equipo de investigadores de la NASA, del Laboratorio Espacial RAL y de la Universidad de Princeton propuso ionizar las partículas de la superficie de Phobos y acelerarlas para que formen un toro de plasma alrededor de Marte, un anillo de gas ionizado que, recorrido por una corriente eléctrica, generaría un campo magnético protector. El fenómeno ya existe de forma natural en nuestro sistema solar. El campo magnético de Júpiter crea exactamente ese tipo de toro de plasma alrededor de su luna Io, transportando corrientes de una potencia que supera todo lo que la humanidad ha producido jamás. La tecnología para llevar a cabo esta visión a escala marciana todavía no existe, pero el principio físico es sólido, y los investigadores confían en que se trata de ingeniería futura y no de una imposibilidad teórica. Lo que sí es seguro es que resolver el problema magnético es una condición indispensable para cualquier terraformación duradera. De nada sirve construir una atmósfera si se escapa, y de nada sirve enviar organismos vivos si las radiaciones los destruyen antes de que puedan cumplir su tarea. Ese trabajo precisamente, el trabajo de los organismos vivos, esos pioneros biológicos que llegarían primero, antes que los humanos, antes que las cúpulas, antes que las ciudades, representa quizás la clave más fascinante de toda la ecuación. Antes que las máquinas, antes que los espejos y los cometas redirigidos, hay algo que la vida ha demostrado hacer mejor que cualquier ingeniería humana: transformar entornos hostiles. La propia Tierra es la prueba. Hace 2.500 millones de años, nuestra atmósfera apenas contenía oxígeno. Fue la fotosíntesis bacteriana, miles de millones de cianobacterias microscópicas, la que fue llenando progresivamente el aire del gas que hoy respiramos. No era un proyecto planificado, era simplemente la vida haciendo lo que la vida hace: multiplicarse, consumir, transformar, excretar. La terraformación biológica sigue el mismo principio, pero deliberadamente guiada. La ecopoiesis, esa primera fase de terraformación donde se siembra un planeta con organismos pioneros, se apoyaría en primer lugar en bacterias, pero no en cualquiera, en bacterias ya probadas en los límites de lo que la vida puede tolerar. La cianobacteria Croococcidiopsis thermalis es un caso emblemático. Este organismo microscópico tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis en condiciones de luz extremadamente baja. Sobrevive en rocas translúcidas, en desiertos áridos, en entornos glaciales.
Fue incluso probado directamente en el espacio. Muestras colocadas en el exterior de la Estación Espacial Internacional, expuestas al vacío espacial, a las radiaciones solares sin filtrar y a las fluctuaciones extremas de temperatura, sobrevivieron a esa exposición. Cierto, no prosperaron, pero sobrevivieron. A este tipo de organismos, los científicos los llaman extremófilos, formas de vida que han elegido domicilio en los entornos más hostiles de la Tierra y que dan a los astrobiólogos la intuición de que la vida es mucho más robusta de lo que imaginamos. En los valles secos de la Antártida, zonas tan frías, tan áridas, tan expuestas a los ultravioletas que se parecen a la superficie marciana más que cualquier otro lugar en la Tierra, comunidades microbianas viven en los primeros milímetros de las rocas translúcidas, usando la luz que se filtra a través de ellas para realizar la fotosíntesis, protegidas por la propia roca. En el desierto de Atacama, en Chile, el lugar más árido del planeta, las bacterias han desarrollado mecanismos para extraer la humedad de las nieblas matinales. En las fuentes hidrotermales, otras prosperan en aguas hirvientes y ácidas. ¿Por qué todo esto es relevante para Marte? Porque si organismos diseñados para sobrevivir en esas condiciones fueran transportados a Marte y depositados en las zonas más favorables, los valles ecuatoriales en las horas más cálidas, bajo una capa de aerogel protector, en zonas donde el agua líquida puede existir temporalmente, podrían empezar a cambiar su entorno, muy lentamente, pero de forma irreversible. Una cianobacteria que realiza la fotosíntesis produce oxígeno, también descompone rocas, libera minerales, crea materia orgánica. Sus descendientes muertos se acumulan, forman las primeras capas de suelo orgánico. Otros organismos pueden entonces instalarse, algas, musgos, líquenes. Cada generación prepara el terreno para la siguiente. Es exactamente lo que ocurrió en la Tierra durante la colonización de la roca desnuda por la vida, tras las glaciaciones, tras las erupciones volcánicas que esterilizaron franjas enteras de continentes. Pero los extremófilos naturales tienen sus límites. Han evolucionado para adaptarse a condiciones terrestres, incluso extremas. Marte plantea desafíos adicionales, niveles de percloratos en el suelo que son tóxicos para la mayoría de los organismos conocidos, una gravedad diferente, radiaciones más intensas, una composición química atmosférica única. Aquí es donde entra la biología sintética. Investigadores trabajan hoy en el diseño de organismos a medida para la terraformación, cianobacterias modificadas para resistir los percloratos marcianos, bacterias capaces de extraer nitrógeno directamente del suelo, organismos que produjeran gases de efecto invernadero específicos en lugar de simplemente oxígeno. La biología sintética permite tomar un organismo existente e insertar en él con precisión los genes necesarios para conferirle nuevas resistencias o nuevas funciones, como un programador que modifica el código de un software para dotarlo de una nueva capacidad. Esto no es ciencia ficción. Equipos universitarios ya trabajan en estos proyectos, financiados en parte por la NASA. Los resultados son aún preliminares, los obstáculos numerosos, las cuestiones éticas considerables, pero la dirección está trazada. Con todas estas herramientas, espejos, cometas, gases, aerogeles, nanopartículas, robots y microorganismos, podemos plantearnos ahora la pregunta que todos quieren ver respondida. Si empezáramos mañana, ¿cuánto tardaría realmente todo esto? Es la pregunta que se les hace a los ingenieros en los coloquios de la Mars Society, la que Carl Sagan se hacía por las noches en su despacho de Cornell, la que Elon Musk esquiva diplomáticamente en sus conferencias. Y la respuesta, según a quien preguntes y qué tecnología supongas disponible, se extiende en un abanico vertiginoso, desde unos pocos siglos hasta cientos de milenios. Intentemos ser concretos. Desarrollemos el escenario más optimista tecnológicamente plausible, no el escenario de película de ciencia ficción, sino el que se puede defender con física seria. Las primeras décadas estarían dedicadas a sentar las bases. Se desplegaría el escudo magnético en el punto de Lagrange L1. Se enviarían los primeros espejos orbitales para concentrar la luz solar sobre el casquete polar sur y comenzar a liberar el CO2 congelado. Se instalarían las primeras fábricas de producción de gases de efecto invernadero en la superficie. Se lanzarían las primeras oleadas de organismos pioneros, protegidos bajo cúpulas de aerogel en las regiones ecuatoriales más favorables. Los resultados serían casi imperceptibles a escala humana. La presión atmosférica empezaría a subir, una fracción ínfima, pero al alza. La temperatura global aumentaría quizás unos pocos grados. Después de un siglo, según las estimaciones más optimistas de los equipos de la NASA, la situación empezaría a cambiar de forma visible.
La fusión parcial de los casquetes polares habría liberado suficiente CO2 para espesar significativamente la atmósfera. La temperatura en las latitudes ecuatoriales podría alcanzar valores negativos, pero próximos a cero. Empezaría a llover esporádicamente en las zonas más cálidas. No mucho, pero agua líquida, en la superficie, visible. Las primeras colonias humanas estarían instaladas bajo cúpulas presurizadas, pero sus habitantes podrían salir con una máscara de oxígeno en lugar de un traje integral. Es una transformación inmensa respecto a hoy. 500 años después del inicio del proceso, la atmósfera sería notablemente más densa. El ciclo del agua funcionaría de forma primitiva. Se formarían nubes, lloverían regularmente en ciertas latitudes. Los organismos pioneros habrían colonizado amplias zonas, creando las primeras manchas verdes sobre un fondo todavía en gran parte rojo y marrón. Esos organismos transformarían lentamente el CO2 en oxígeno, no suficiente para respirar, pero suficiente para que la atmósfera empezara a cambiar de composición. Las colonias humanas se habrían extendido. Los hábitats se habrían convertido en cúpulas cada vez más amplias. Habrían nacido niños en Marte que nunca habrían puesto un pie en la Tierra. Entre 500 y 1000 años, la vida vegetal, musgos, helechos, plantas pioneras genéticamente adaptadas, habría empezado a cubrir las zonas más favorables. Los primeros bosques primitivos, escuálidos y dispersos, comenzarían a aparecer en los valles ecuatoriales. El contenido de oxígeno de la atmósfera aumentaría, lentamente, con cada generación de plantas. La temperatura exterior seguiría siendo fría, quizás negativa de noche, ligeramente positiva al mediodía en los ecuadores. Pero el proceso estaría claramente en marcha y claramente irreversible. Eso es para el optimismo razonable. Ahora, la dura realidad. Para llegar a una atmósfera realmente respirable por humanos sin equipo, el verdadero objetivo final de la terraformación podría llevar entre 1000 y 100.000 años. Algunos cálculos conservadores hablan incluso de duraciones mucho mayores, porque el oxígeno debe alcanzar una concentración suficiente en una atmósfera que a su vez debe tener una presión suficiente. El nitrógeno, ese gas inerte indispensable que representa las 4/5 partes de nuestro aire, escasea en Marte y tendría que ser importado en cantidades gigantescas. Y aunque la biología y la tecnología trabajen juntas sin interrupción, las reacciones atmosféricas a escala planetaria siguen sus propios ritmos, indiferentes a la impaciencia humana. Frank Monmessin, director de investigación del CNRS, que trabaja en atmósferas planetarias, lo dijo sin rodeos. En la actualidad, la terraformación completa de Marte es perfectamente imposible. No tenemos los medios tecnológicos para ello. Es un proyecto que solo puede plantearse en los siglos venideros, y con tecnologías que aún no hemos inventado. Lo que esto significa en la práctica es que la terraformación no es un proyecto que la humanidad vería concluir, es un proyecto que la humanidad comenzaría. Un proyecto transmitido de generación en generación, como una catedral que los constructores del principio saben que nunca verán terminada, pero construyen igualmente porque la idea vale la pena. El proyecto continuo más largo de la humanidad, la construcción de algunas catedrales góticas, duró unos pocos siglos. Una terraformación completa podría requerir 1000 veces más. Pero Marte no es la única candidata. A 30 millones de kilómetros en la otra dirección, hay un planeta que plantea desafíos aún más vertiginosos. Y sin embargo, oportunidades que pocos imaginan. Venus es la mayor mentira astronómica del sistema solar. Vista desde la Tierra, brilla como la estrella más luminosa del cielo, más brillante que todo, después del Sol y la Luna. Es hermosa, está cerca y tiene prácticamente el mismo tamaño que nuestro planeta. Y durante siglos, los astrónomos imaginaron que podría ser un paraíso tropical bajo sus espesas nubes. Luego enviamos sondas. La primera en posarse, Venera 7 en 1970, transmitió datos durante 22 minutos antes de ser aplastada y fundida. Lo que los instrumentos soviéticos midieron dejó helados de terror a los ingenieros que esperaban los datos. Una temperatura de superficie de unos 460 grados Celsius, suficiente para fundir el plomo, el zinc y el estaño. Una presión atmosférica equivalente a la que se siente a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua. Y nubes no de agua, sino de ácido sulfúrico concentrado. Venus es un horno, es aplastante, disuelve los metales. Las sondas soviéticas más robustas solo aguantaron unas pocas horas en la superficie antes de ser destruidas por el entorno. Y sin embargo, Venus es el planeta que los científicos llaman la gemela de la Tierra. Mismo tamaño, misma masa, casi la misma composición. Ambos planetas se formaron al mismo tiempo, a partir de la misma nube de gas y polvo.
y los datos acumulados en las últimas décadas sugieren algo inquietante. Venus pudo parecerse a la Tierra durante 2 o 3 mil millones de años, quizás incluso más tiempo del que Marte fue habitable. Simulaciones recientes indican que su superficie primitiva era muy similar a la Tierra primitiva, con lagos, quizás océanos, temperaturas templadas. Luego algo salió mal. La hipótesis dominante es un descontrol del efecto invernadero. El aumento progresivo de la luminosidad del Sol evaporó los océanos venusianos, liberando enormes cantidades de vapor de agua en la atmósfera. Y el vapor de agua es en sí mismo un potente gas de efecto invernadero. Lo que liberó más calor, evaporó aún más agua, en una espiral incontenible. Hoy, la atmósfera de Venus está compuesta en más del 96% de dióxido de carbono, con una presión 90 veces superior a la nuestra. Es el efecto invernadero llevado a su extremo absoluto. ¿Se puede terraformar Venus? Técnicamente sí, pero los desafíos son de una naturaleza muy distinta a los de Marte. El primer desafío es el enfriamiento. Para que la superficie de Venus sea habitable, habría que bajar su temperatura varios cientos de grados. La solución propuesta por varios investigadores, entre ellos Paul Birch, es colocar un inmenso velo entre Venus y el Sol en el punto de Lagrange L1, un escudo hecho de materiales reflectantes que haría sombra a Venus y le permitiría enfriarse progresivamente. Las estimaciones sugieren que con una sombra suficientemente grande, la superficie de Venus podría perder cientos de grados en pocos siglos. El segundo desafío es eliminar el CO2. No basta con enfriar el planeta, también hay que deshacerse de esa atmósfera asfixiante. Un método propuesto consiste en introducir grandes cantidades de polvo de magnesio o calcio, extraído por ejemplo de mercurio, que reaccionaría con el CO2 atmosférico para formar carbonatos sólidos, atrapando así el carbono en rocas estables. Otro método, propuesto por Robert Zubrin, consiste en inyectar hidrógeno en la atmósfera venusiana, que reaccionaría con el CO2 para producir agua y carbono sólido. El tercer desafío es el agua. A diferencia de Marte, Venus es extraordinariamente seca. Su atmósfera solo contiene trazas ínfimas de vapor de agua, resultado de miles de millones de años de evaporación y disociación por los ultravioletas. Para crear océanos en Venus, habría que importar agua del exterior, probablemente bombardeando el planeta con asteroides y cometas helados. Pero el cuarto desafío es quizás el más extraño y el más difícil de resolver: la rotación. Venus gira sobre sí misma con una lentitud asombrosa. Un día venusiano dura 243 días terrestres. Eso significa noches y días que duran cada uno varios meses. Una mitad del planeta arde bajo un sol implacable durante semanas. La otra se hiela en una oscuridad total durante el mismo tiempo. Ningún ciclo estacional estable, ninguna circulación atmosférica comparable a la nuestra. Acelerar la rotación de un planeta entero exigiría cantidades de energía y mecanismos de ingeniería que, para la mayoría de los investigadores, superan toda concepción realista. La terraformación completa de Venus podría llevar decenas, incluso cientos de milenios. Y sin embargo, hay una idea que esquiva elegantemente todos esos problemas a la vez. Una idea que no busca transformar la superficie de Venus, sino habitar algo que nadie esperaba encontrar allí arriba, el lugar más parecido a la Tierra de todo el sistema solar fuera de la propia Tierra, oculto a 50 kilómetros de altitud en las nubes de un planeta infernal. A 50 kilómetros sobre la superficie de Venus, ocurre algo extraño. El infierno se detiene. La presión atmosférica a esa altitud es comparable a la que respiramos al nivel del mar en la Tierra. La temperatura oscila entre 20 y 30 grados Celsius. Las radiaciones son bajas, absorbidas por la gruesa capa atmosférica que hay debajo. Hay luz, mucha luz de hecho, ya que Venus está más cerca del Sol que la Tierra. Y aunque el aire es irrespirable, dióxido de carbono y ácido sulfúrico en suspensión, la presión y la temperatura son las de un día de primavera en la Tierra. Es Geoffrey Landis, investigador de la NASA y autor de ciencia ficción, quien puso palabras a esta idea en los años 2000. La alta atmósfera de Venus es quizás el lugar más habitable del sistema solar fuera de la propia Tierra, no su superficie, su cielo. ¿Y si, en lugar de terraformar Venus, la colonizáramos desde arriba? Landis propuso el concepto de ciudades flotantes, estructuras hinchables, cúpulas llenas de aire respirable que flotarían en la atmósfera venusiana como gigantescos globos aerostáticos. La lógica física es elegante. Una mezcla de nitrógeno y oxígeno respirables es más ligera que el dióxido de carbono venusiano a esa altitud. Una cúpula llena de aire terrestre flotaría naturalmente en la atmósfera de Venus, sin necesidad de motores ni sustentación activa.
exactamente como un globo de helio en el aire terrestre, pero a una escala incomparablemente mayor. Estas ciudades flotantes ofrecerían varias ventajas que Marte no puede igualar. La gravedad en la superficie de Venus es casi idéntica a la terrestre, alrededor del 90% de la nuestra, lo que resolvería el problema de degeneración ósea y muscular que amenaza a los futuros colonos marcianos sometidos a la gravedad reducida del planeta rojo. La protección contra las radiaciones estaría garantizada por la gruesa atmósfera de abajo. El tiempo de trayecto desde la Tierra es inferior al de Marte, y a diferencia de la superficie de Venus, la atmósfera superior no requeriría un traje presurizado, solo una máscara de oxígeno para compensar la ausencia de aire respirable. La NASA llevó esta idea más lejos con el proyecto HAVOC, High Altitude Venus Operational Concept. Diseñado para estudiar la viabilidad de una misión tripulada en la alta atmósfera venusiana, HAVOC contemplaba en una primera fase el envío de sondas robóticas, luego una misión humana de corta duración en órbita alrededor de Venus, después una presencia humana en la atmósfera y finalmente una colonia permanente flotante. Investigadores de la NASA, entre ellos Dale Arney, describieron la atmósfera superior de Venus como probablemente lo más parecido a la Tierra en todo el sistema solar. Una afirmación sorprendente, pero que los números confirman. Los desafíos técnicos siguen siendo considerables. Las nubes de ácido sulfúrico a esa altitud corroen la mayoría de los materiales conocidos. Hay que desarrollar membranas resistentes al ácido para las paredes de las cúpulas. El abastecimiento de alimentos, agua y energía en un entorno suspendido a 50 kilómetros de altitud plantea problemas de ingeniería inéditos. Y el vuelo desde la superficie o desde la órbita hacia esas ciudades flotantes es un desafío considerable, pero la idea resiste. Ha ganado incluso en credibilidad a medida que los datos científicos sobre la atmósfera venusiana se han ido precisando. Algunos científicos han sugerido incluso que podrían existir microbios de forma natural en las nubes de Venus. Una hipótesis controvertida, pero que ha relanzado el interés por el planeta. La NASA seleccionó la misión Da Vinci, prevista para su lanzamiento hacia finales de esta década, para sondear con precisión la composición química de la atmósfera venusiana y resolver algunas de estas preguntas. Lo fascinante de la visión de las ciudades en las nubes de Venus es que propone una colonización planetaria sin terraformación previa. No hay que esperar milenios de transformación de la superficie. Uno se instala donde las condiciones ya son favorables, ahora, con tecnologías que podemos concebir hoy mismo. Es una filosofía radicalmente diferente de la que preside la terraformación de Marte, y los dos enfoques no se excluyen. Se pueden perfectamente imaginar ciudades venusianas flotantes mientras los robots empiezan, en la superficie de Marte, las primeras obras de una transformación que no concluirá hasta dentro de siglos. La pregunta ya no es si es posible. La pregunta es, ¿cuándo empezamos? Y ahí, un hombre tiene ideas muy precisas al respecto. En mayo de 2025, Elon Musk se encontraba frente a sus empleados en la Star Factory de Boca Chica, Texas, y les presentaba una hoja de ruta para los próximos 10 años. No para conquistar un mercado, para conquistar un planeta. El plan era detallado, ambicioso y, como suele ocurrir con Musk, acompañado de un calendario que la mayoría de los ingenieros externos encontraban muy optimista. 5 Starship no tripulados lanzados hacia Marte a finales de 2026, durante la próxima ventana de lanzamiento favorable. Esas ventanas solo se abren cada 26 meses, cuando las órbitas de la Tierra y Marte se aproximan lo suficiente. Cada uno de esos 5 vehículos transportaría unas 10 toneladas de material. Su misión, probar que los Starship pueden llegar a Marte, aterrizar y sobrevivir. Si esos aterrizajes tienen éxito, vendrían después unos 20 vehículos en la siguiente ventana de 2028 a 2029, cada uno con una capacidad de carga muy superior, para empezar a instalar una infraestructura básica. Robots Optimus de Tesla a bordo, paneles solares, perforadoras, equipos para producir combustible de retorno a partir de la atmósfera marciana. Y quizás, si todo sale bien, las primeras misiones con tripulación en esa misma ventana. El propio Musk reconoció públicamente que la probabilidad de lanzar ese primer Starship no tripulado hacia Marte antes de finales de 2026 era de aproximadamente 1 entre 2. Los obstáculos técnicos son reales. El repostaje orbital, llenar un Starship de propelentes en órbita terrestre desde un buque cisterna, nunca se ha probado a gran escala, y es una condición imprescindible para que el vehículo tenga suficiente energía para llegar a Marte. Y luego, en febrero de 2026, Musk anunció un retraso. Pospuso sus ambiciones marcianas entre 5 y 7 años,
para concentrar los recursos de SpaceX en las misiones lunares en el marco del programa Artemis de la NASA, para el que SpaceX tiene un contrato de varios miles de millones de dólares. Marte espera. La Luna va primero. Eso ilustra perfectamente el desfase entre los sueños de terraformación y la realidad del calendario. Incluso para el hombre más decidido del mundo a llevar humanos a Marte, y que dispone de una de las compañías espaciales más avanzadas de la historia, los plazos se deslizan, los objetivos se posponen, los obstáculos resultan más complejos de lo anticipado. Robert Zubrin, fundador de la Mars Society y uno de los arquitectos intelectuales de la colonización marciana, tiene una visión más larga y quizás más sabia. Para él, la terraformación no es el objetivo inmediato, es el horizonte lejano. El objetivo inmediato es establecer una presencia humana permanente en Marte, bases, colonias autónomas capaces de producir localmente su alimento y su energía. Esas colonias serían el punto de partida de una civilización marciana que a lo largo de generaciones acumularía los recursos tecnológicos y la motivación para comenzar a modificar su planeta. Porque he aquí lo que pocos planes de terraformación tienen suficientemente en cuenta: la escala humana de la empresa. Aunque se acepte que hacen falta 1000 años para crear una atmósfera respirable en Marte, ¿quién va a mantener el esfuerzo durante 1000 años? ¿Qué instituciones, qué motivaciones, qué sistemas de gobernanza podrían sobrevivir a lo largo de 40 generaciones humanas y seguir trabajando en el mismo proyecto? La historia de la humanidad no conoce ningún precedente de esa continuidad. Las pirámides llevaron generaciones, cierto, pero incluso las civilizaciones que las construyeron no duraron 1000 años sin una transformación radical. La terraformación no es solo un desafío de ingeniería, es un desafío de civilización. Y antes incluso de empezar a modificar un planeta, la humanidad tendrá que modificarse quizás a sí misma, en su forma de pensar el tiempo, de planificar, de transmitir proyectos a generaciones que aún no tienen rostro. Lo que plantea, inevitablemente, otra pregunta. Una pregunta que algunos formulan con una incomodidad avergonzada y que otros formulan con una ira franca. ¿Tenemos siquiera el derecho de hacer esto? Hay un escenario que los astrobiólogos casi no se atreven a formular en voz alta. Tan vertiginosas serían sus implicaciones. Enviamos a nuestros primeros colonos a Marte. Empiezan a instalar equipos de terraformación, a calentar el planeta, a liberar gases. Y entonces, en rocas marcianas o en bolsas de agua subterránea, alguien encuentra algo. Estructuras microscópicas, firmas químicas, rastros de vida, pasada o presente. Si Marte alberga microbios, incluso fosilizados, incluso dormidos desde hace millones de años, terraformar ese planeta equivale a destruir deliberadamente la única otra biosfera que conocemos en el universo. Eso sería, según algunos investigadores, el crimen ecológico más grave concebible en la historia de nuestra especie. Una extinción en masa interplanetaria, planificada y ejecutada a sabiendas. Ese es el núcleo del debate ético sobre la terraformación y enfrenta dos visiones del mundo radicalmente incompatibles. Por un lado, el antropocentrismo de Robert Zubrin. Para Zubrin, la expansión de la vida en el universo es un valor en sí mismo. La vida es preciosa y cuanta más haya, mejor. Si Marte es estéril hoy, terraformarla no solo está permitido, sino que es moralmente deseable. Transformamos una roca muerta en un mundo vivo, aumentamos la cantidad de vida en el universo, aseguramos la supervivencia de la civilización humana frente a las catástrofes que podrían golpear la Tierra. Zubrin va más lejos. Según él, dejar a Marte muerta cuando teníamos los medios para despertarla sería un derroche moral, una oportunidad perdida de la misma naturaleza que dejar un desierto donde se podría haber creado un bosque. Del otro lado, el biocentrismo de Christopher McKay, investigador de la NASA y viejo amigo de Zubrin con quien ha debatido públicamente esta cuestión durante décadas. Para McKay, si existe vida marciana, incluso microscópica, incluso primitiva, tiene un valor intrínseco independiente de su utilidad para los humanos. Cualquier vida que hubiera emergido de forma independiente de la vida terrestre sería una ventana única hacia la bioquímica universal, hacia las condiciones de emergencia de la vida, potencialmente hacia los orígenes de lo viviente en sí. Destruirla en beneficio de una colonización humana sería una pérdida irreparable para el conocimiento y quizás una falta moral. El propio McKay formuló un compromiso. Si Marte alberga vida, habría primero que estudiarla exhaustivamente, comprenderla, preservarla. Y solo si esa vida marciana es genética y bioquímicamente idéntica a la vida terrestre, lo que sugeriría un origen común, quizás a través de meteoritos que transportaran esporas, entonces la terraformación sería moralmente más fácil de defender.
ya que estaríamos extendiendo una biosfera ya común en lugar de destruir una separada. Pero hay una tercera voz en este debate, a menudo más discreta y sin embargo quizás la más impactante. Es la voz que dice, si somos realmente capaces de terraformar otro planeta, si tenemos las tecnologías, los recursos, la voluntad y la coordinación necesarios para transformar Marte o Venus a lo largo de siglos, ¿por qué no empezamos por aplicar todo eso a la propia Tierra? Nuestro planeta está cambiando. La biodiversidad se desploma, el clima se calienta, los glaciares desaparecen, los arrecifes de coral se blanquean, las especies se extinguen a un ritmo que no tiene equivalente desde el final de los dinosaurios. Si tuviéramos las herramientas para reverdecer desiertos, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a gran escala, para restaurar ecosistemas devastados, ¿no deberíamos usar esas herramientas aquí, ahora, en el único mundo donde la vida compleja que conocemos ha logrado prosperar? La terraformación, desde este ángulo, deja de ser solo una cuestión de Marte o de Venus. Se convierte en un espejo que se vuelve hacia nosotros mismos, un revelador de nuestras prioridades, de lo que elegimos salvar, de dónde elegimos invertir nuestra inteligencia y nuestros recursos. Y la respuesta que demos a esa pregunta dirá quizás más sobre nosotros que toda la tecnología que pudiéramos desarrollar jamás. Hay algo profundamente humano en el proyecto de terraformación, algo que se remonta a la primera vez que uno de nuestros ancestros plantó una semilla en un suelo ingrato o desvió un curso de agua para irrigar un campo árido. Siempre hemos transformado nuestro entorno para hacerlo habitable. Es precisamente eso lo que nos ha convertido en la especie que somos. La terraformación no es una ruptura con esa historia, es su extensión más radical. Lo que hemos explorado en este video no es ciencia ficción, es ciencia en gestación. Los espejos orbitales, los escudos magnéticos, los aerogeles de sílice, los organismos pioneros genéticamente modificados, las ciudades flotantes sobre Venus, todo eso es real, estudiado, debatido en las mejores universidades y los mayores centros de investigación del mundo. Nada de todo eso está listo para mañana, pero todo eso está empezando a ser pensable, calculable, planificable. La terraformación de Marte o de Venus no será obra de una generación, ni siquiera de 10. Será la obra de toda una civilización que habrá decidido que el futuro de la vida no debe quedar confinado a un solo planeta frágil, girando alrededor de una estrella ordinaria en una galaxia entre miles de millones. Es una decisión que todavía no estamos en condiciones de tomar, pero estamos empezando, por primera vez en nuestra historia, a tener las herramientas. La pregunta ya no es posible? La pregunta es, ¿lo queremos de verdad? Y si es así, ¿quién empieza? Si este video te ha dado ganas de ir más lejos, de profundizar en los misterios de nuestro sistema solar y en las grandes preguntas que la ciencia plantea a nuestra época, suscríbete al canal y deja un like. Es la mejor manera de ayudarnos a continuar este trabajo. Y si quieres apoyar directamente el canal, encontrarás en la descripción un enlace para hacernos una donación, aunque sea modesta. Cada contribución nos permite preparar videos más ricos y mejor documentados. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando ahora mismo y qué hora es en tu zona.